Ya con usted el mensaje de hoy con el predicador José Luis Mañón. Adoramos su nombre, proclamamos su grandeza, un santo es su nombre. Dios bendiga la vida de todos nuestros hermanos. En el mensaje de hoy, tomado del Evangelio según San Mateo, un capítulo 14, un verso del 22 al 36. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente, y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús, andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciéndole: «Realmente eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron. Pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Oh, gloria al nombre de Jesús. Exaltamos su nombre, proclamamos su grandeza, un santo es su nombre. Y hermano, en este mensaje hermosísimo, precioso, maravilloso, como son los mensajes de Jesucristo. Pero primero nos ponemos en las manos ante el consejero, ante el admirable, el Espíritu Santo. Un pase a este Espíritu Santo, un derramando tu gracia, derramando tu unción. Ven, Espíritu Santo, envía tus dones, envía tus carismas, envía sabiduría y discernimiento para que podamos comprender el mensaje de hoy. Amén. Mis hermanos, en el mensaje de hoy lo podemos titular: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Y un subtítulo: «No quites la mirada de Jesús». Dito sea el nombre de Jesús. Después que la gente se hubo saciado,
Fíjense que eso es una continuidad de la multiplicación de los panes y los peces. Entonces Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras Él despide a la gente. Y después de despedir a la gente, subió el monte a solas para orar. ¡Ay, santo! Fíjense la misión de Jesús. Después de una jornada de evangelización, después de multiplicar los panes y los peces, va al monte a orar a solas, es decir, la intimidad de la oración. Y por eso muchas personas a veces se pierden en esto, que no necesitan orar, que ellos oran cuando ellos quieren, no tienen disciplina para orar. Sin embargo, Jesús se retira sola, siendo el Hijo de Dios, siendo Jesús, Él lo hace. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? ¡Ay, santo! Entonces, llegada la noche, estaba allí solo, es decir, que duró un largo tiempo en oración. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era el contrario, si había una tempestad. Entonces, de madrugada, se les acercó Jesús andando sobre el agua. ¡Ay, santo! Esto le he dicho que se llama la levitación, una levitación espiritual, que Jesús camina sobre el agua. Es una forma de flotar en el aire y que era manifestado a muchos santos en aquel tiempo y que el Señor lo puede manifestar en cualquier momento. Sin embargo, ahí está la gracia, la parte espiritual de Jesús. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustan y gritaron de miedo pensando que era un fantasma. Imagínense, de noche, no ven quién era y ve una persona caminar sobre el agua. En la mentalidad de cualquiera dice, pero es una locura, es un fantasma, es un muerto, está flotando. Sin embargo, Jesús le dice enseguida, ánimo, soy yo, no tengan miedo. ¡Ay, santo! Es un llamado, mis hermanos, para cada uno de nosotros, en medio de cualquier tipo de situación, el cual podamos tener ánimo. Si Jesús está ahí, no debemos de tener miedo. Dito sea el nombre de Jesús. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti, andando sobre el agua. Entonces Jesús le dice, ven a caminar. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, es decir, que estaba levitando Pedro también, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. ¿Cuánta fuerza de viento contrario siente usted a diario? Quizá en su hogar, en su familia, en sus hijos, en su lugar de trabajo, en cualquier situación por la cual usted esté pasando, son vientos contrarios. Y por tanto, usted y yo no tenemos que tener miedo, sino hacer la voluntad de Dios. Entonces a Pedro le entró un miedo, imagínense, con esos vientos grandes, empezó a hundirse. Entonces grita, Señor, sálvame. ¡Ay, santo! Enseguida Jesús extendió la mano. Fíjense que Jesús no lo deja que se hunda a ninguno de nosotros si estamos en sus manos. Lo agarra y le dice, qué poca fe. Porque Pedro quitó la mirada de Jesucristo. Y eso le pasa a muchas personas y a muchos cristianos que van bien en el camino del Señor, pero de repente, por alguna distracción de este mundo, quitan la mirada de Dios, quitan la intensidad de la oración, quitan todo lo que les da la fuerza espiritual y se refugian en el mundo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que se hunden porque no tienen fuerza. Cuando usted y yo quitamos la mirada de Jesús, eso es para abajo, eso se cae, no tiene sostenimiento. Sin embargo, cuando Pedro estaba caminando, estaba confiado. Por eso todos nosotros tenemos que tener la confianza y la certeza
en Jesucristo. Y Jesús le dice: qué poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Por qué duda, hermana y hermano? ¿Qué le pasa? ¿Cuáles son las cosas que le atormentan? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Es decir, que Jesús tiene control de tu situación, no importa lo grande que sea. Los de la barca se postran ante Él sin adoración, se arrodillan, que es lo que tenemos que hacer cuando vemos a Jesús sacramentado, cuando vemos a Jesús en su presencia, tenemos que postrarnos ante Él. Entonces ellos le dicen: realmente eres hijo de Dios, porque amainó el viento, caminó sobre las aguas, y vieron esas grandes manifestaciones. Por tanto, hoy el Señor nos invita a la confianza, a no quitar la mirada de Él. Él es el que nos salva, Él es el que nos da la fuerza para seguir hacia adelante. Entonces, los hombres de aquel lugar, al llegar a Genezaret, apenas lo reconocieron y pregonaron la noticia: miren, Jesús está ahí. Eso se regó por toda aquella comarca y trajeron donde Él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos lo tocaron, escuchen bien, quedaron curados. ¡Ay, santo! Por tanto, mis hermanos, la fe, eso es lo que se llama esa gracia especial, ese fruto del Espíritu Santo, el cual nosotros tenemos que cultivarlo cada día más por medio de la oración, por medio de la gracia en Jesucristo, por medio de su palabra. Cuando vemos hechos y acontecimientos que ocurren y el Señor lo narra y lo proclamamos a través de su palabra, no es para leerlo por leerlo, ni proclamarlo, sino para que podamos entender que si Jesús, o Yahvé, Dios de los ejércitos, manifestó esa gracia en aquel tiempo, hoy en día lo puede realizar. ¡Ay, santo! Es decir, que no tenemos que dudar nunca del poder de Dios, de su gracia y su manifestación. Por tanto, no tenga miedo. No tenga miedo, simplemente avanza, camina y créele a Dios. Porque el miedo es lo contrario a la fe. Cuando usted tiene miedo, se derrumba todo. Usted deja de confiar. Ahora, cuando usted se aferra a la fe, usted le cree a Dios, confía, usted logra grandes cosas. Usted consigue lo que nunca se imaginó. Pero eso es con fe, con confianza, con certeza, con firmeza en lo que usted está haciendo, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Pásate, Jesús, usted derramando tu gracia, usted derramando tu misericordia. Oramos por quienes escuchan este mensaje, o que va en camino a su lugar de trabajo. Bendícele, cuídale, protégele, nuestra salida y nuestra entrada a nuestros hogares. Oramos, Señor, para que tú le des ánimo a aquellos que están caídos y sepan que el Señor le dice: no tengan miedo, camina, no quite la mirada de Jesucristo, ven, sígueme, dice Jesús. Y oramos por todos los enfermos, que al igual que en aquel momento tocaron el manto de Jesucristo, los enfermos que escuchen este mensaje en el día de hoy reciban la salud. Padre, en el nombre de Jesús, quita toda enfermedad y te la depositamos a tus pies. Y te agradecemos por la obra grande que está haciendo. Tócate donde te sientes enfermedad o alguna dolencia, sea en tu cuerpo, en cualquier parte, y el Señor te va a conceder la salud de acuerdo a tu fe. Ten fe, confía, agárrate de Jesucristo y recibirá. Amén. Si este mensaje ha llegado a tu corazón, recuerda, ora por mí, ora por mi familia y ora por nuestro ministerio Jesús el Peregrino. Y el mensaje de hoy: suscríbete a nuestro canal, conviértete en evangelizador y evangelizadora, compartiendo tu mensaje
y recordarle a los hermanos que estamos requiriendo de 2 sillas de ruedas para 2 personas que la necesitan. Así que comunícate con un servidor para hacerle llegar esa silla de ruedas a esos hermanos. A Dios la gloria, a Dios la gracia. Crea órgano nuevo, crea tejidos nuevos, célula nueva, en el nombre poderoso de Jesús. Y sigue bendiciendo la vida de todos nuestros hermanos. Un abrazo, tu hermano de siempre, José Luis Mañón.